En este segundo y último programa del ciclo La vida y obra de León Trotsky, y como parte de las entrevistas que realizamos a distintos intelectuales e investigadores, queremos presentarle la de Gabriel García Higueras, que es historiador y docente en Lima, Perú, y especializado en la obra de León Trotsky, al que le agradecemos mucho la gentileza por esta entrevista. Al finalizar el bloque, tenemos la sección de Victoria Bosch, que va a presentar una nueva biografía de Jean-Jacques Marie, que ha tenido una importante repercusión en un diario local. Necesariamente el estudio que emprendiera sobre Trotsky tenía que hacerlo sobre la base del conocimiento de la teoría marxista, para de esta manera no valorar al revolucionario desde una teoría ajena, una ideología extraña a su sistema de ideas. En los años 90, cuando me formaba como historiador, regresé a la obra de Trotsky. Releí algunos de los trabajos que ya conocía, pero lo hice con una mirada diferente. Además, centré mi estudio en su obra como historiador, que es el aspecto que más me interesa de su trabajo. Trotsky fue sobre todo un político, pero escribió acerca de muchos temas, siempre desde la perspectiva de un revolucionario marxista. Hay que recordar que era un autor muy prolífico. Escribe sobre historia, literatura, sociología, arte, ciencia, de manera que estudié su obra historiográfica con verdadero entusiasmo, en particular la obra Historia de la Revolución Rusa, que es uno de los libros históricos fundamentales de la historiografía del siglo XX. Al ser escrita por un actor principal y testigo de los acontecimientos, además por el método empleado y por la profundidad con que aborda los problemas de la historia de Rusia en general y de la Revolución en particular. Además es una historia profundamente dialéctica, no determinista y no dogmática, como queda plasmado ya en el primer capítulo sobre las características del desarrollo de Rusia. Esto, pues, marca una diferencia contrastante con toda la producción historiográfica sobre la Revolución Rusa influida por el estalinismo. Además del valor científico de su trabajo, resalta también en esta obra la brillantez literaria de Trotsky, un lenguaje rico en metáforas, pleno de analogías, de reflexiones, agudos juicios, sus finas observaciones psicológicas de los actores históricos, en donde destaca las relaciones que establecía entre la personalidad y los factores objetivos de la historia. El estilo de Trotsky cautiva al lector. De ahí que como escritor, Trotsky está a la altura literaria de los grandes maestros de la prosa rusa como Tolstói y Gorki. Históricamente, la vida de Trotsky se podría dividir en tres etapas. Una primera, que va de 1879 a 1917. Es el periodo en el que va a ingresar al movimiento revolucionario, tiene lugar su participación en la Revolución de 1905. En este periodo vive en el exilio en dos momentos, en total vive fuera de Rusia 13 años, y a su regreso a Rusia organiza la revolución que catapulta a los bolcheviques al poder. Luego vendría un segundo momento, del año 1917 a 1929, son los años de Trotsky en el poder, los años de Trotsky como hombre de Estado, donde se desempeña como comisario de Asuntos Extranjeros, comisario de guerra, cargo desde el cual va a asumir la organización del Ejército Rojo para la defensa de la República Soviética. Y más tarde asume direcciones en el manejo de asuntos económicos. También hay que recordar que en esta época de resultas de su oposición a la burocracia en el partido y el Estado, es expulsado del Partido Comunista después de haber servido en él en el lapso de 10 años. Es enviado al destierro, primero a Asia Central, luego expulsado de Rusia, y con esto finalizaría esta segunda etapa. La tercera comienza en 1929 y va hasta 1940, los años de su tercer y último exilio, donde vive consecutivamente en Turquía, Francia, Noruega y México. En este periodo funda y organiza la Cuarta Internacional, que Trotsky consideraba como la labor más importante de su vida. El conocimiento de la vida de Trotsky se ha visto favorecido por las importantes biografías que se le han dedicado. En general, en Occidente contamos con una información vasta sobre su vida y obra, resultado de la investigación histórica. En general podemos decir que existe un consenso acerca del gran rol histórico que cumplió en la historia de la Revolución y en su lucha contra la burocracia staliniana. Y este tipo de valoración que se pueden encontrar en diferentes libros, incluso en obras destinadas a la amplia difusión. Solo por citar un ejemplo, me habré de referir a la Enciclopedia Universalis, editada en Francia. Esta enciclopedia dice de él: revolucionario completo, hombre de pensamiento y de acción, más dotado que Marx y Engels,
Verificó en la práctica la exactitud de sus teorías. Más brillante que Lenin, no tuvo que soportar la momificación de su cuerpo, ni peor de su enseñanza, plasmando un tipo humano que bosqueja al hombre del mañana. Puede parecer exagerada esta caracterización, pero existen juicios de similar calibre en los estudios que se le han dedicado y en los testimonios de quienes los conocieron. Entre las eminentes cualidades que Trotsky poseyó, considero como la principal la coherencia entre sus ideas y su vida. El que creyera en un ideal y luchara por él hasta entregar su propia vida. Ese ejemplo ético hace de Trotsky una figura digna de admiración, aún en el caso de que no compartamos opción política. El periodo de la vida de Trotsky, que según mi parecer es el más interesante, va de 1929 a 1940. Es la época del profeta desterrado, como lo llamó Isaac Deutscher. Y lo considero así por dos razones. En estos años Trotsky escribe sus mejores trabajos y alcanza su cenit como pensador marxista. Como segunda razón tenemos que en el campo de la historiografía, cuando residía en Turquía, en la isla de Prinkipo o Buyuk Ada, escribe su autobiografía que se publica cuando Trotsky tenía 50 años. Y es en ese mismo lugar sosegado y de gran belleza natural que tenía por escenario el mar de Mármara, que se podía ver desde el estudio de Trotsky, cuando escribe su Opus Magnum, Historia de la Revolución Rusa. Además, a este periodo del exilio corresponden libros tales como Vida de Lenin, que escribe en Francia, su gran y clásico trabajo La Revolución Traicionada, la biografía inacabada de Stalin que preparó en México. Además de ello, la mayor parte de su producción intelectual se escribió durante esos años, en forma de artículos, folletos y libros. Por otra parte, con su propia obra, Trotsky desmintió el parecer del filósofo británico Bertrand Russell, quien en su sentir, todo lo importante en la producción de los creadores se ha hecho antes de que estos cumplan los 40 años de edad. Desde que me informé en el año 2000 de la labor del CEIP León Trotsky, me pareció de gran valor. Desde la primera publicación que tuve en mis manos, Los escritos latinoamericanos de Trotsky y el CD de los escritos de León Trotsky de 1929 a 1940, quedé admirado de que un trabajo así se estuviera llevando a cabo. A la fecha ya se han publicado 15 libros y en cada título se pone en relieve la calidad del trabajo realizado, las compilaciones, las traducciones de los materiales, los estudios introductorios, las notas de los textos, los índices onomásticos, etc. No ha existido antes en América Latina una institución dedicada a la investigación y la labor editorial que reúne estas características. Como antecedente podría mencionar a la editorial colombiana Pluma o a Juan Pablos Editor de México, pero en ambos casos se trataba de editoriales, no eran centros de investigación. Por eso quiero destacar su aporte a la investigación histórica, ya que han traducido artículos, documentos y materiales de investigación que se encontraban inéditos en nuestro idioma. Solo por citar algunos ejemplos, títulos tales como 1917, Escritos en la Revolución, o Escritos filosóficos de Trotsky, y especialmente Guerra y Revolución, dan prueba suficiente de ello. Estamos nuevamente en la sección de biblioteca. Si en el programa anterior presentamos la autobiografía de Trotsky, Mi vida, y decíamos que era un libro especial para aquellos jóvenes y trabajadores que se acercaban a las ideas del marxismo, hoy vamos a presentar una biografía de reciente edición en castellano de Jean Chamary, que es Trotsky, Revolucionario sin Fronteras. Jean Chamary es investigador francés. Es licenciado en Historia y en Lengua Rusa y es considerado uno de los mayores especialistas en la historia de la URSS. Además, es miembro del CEMTRI, Centro de Estudios e Investigaciones de los Movimientos Trotskistas y Revolucionarios Internacionales, y edita como parte de ese centro los cuadernos del CEMTRI y los cuadernos del Movimiento Obrero. Todos estos cuadernos los recibimos periódicamente y se pueden conseguir en la biblioteca del CEIP. La biografía está basada en las obras y escritos de Trotsky, está basada en los registros de Harvard y en los archivos abiertos en Rusia en 1989. La misma toma la vida de Trotsky, el desarrollo de sus ideas, así también como su relación con sus camaradas y que eran parte del movimiento revolucionario. Al mismo tiempo muestra un Trotsky íntimo, muestra su relación estrecha y constante con Lenin, así como también como sus discusiones. Por otro lado, muestra la situación y el ambiente de la clase obrera internacional
por la cual atravesó la militancia revolucionaria de Trotsky. En el mismo texto, Jean-Marie va incorporando los debates actuales sobre esos años. Así toma el problema de los bolcheviques en la toma del poder, la guerra civil, el surgimiento de la NEP, la nueva política económica, Kronstadt, el surgimiento de la oposición de izquierda, entre otros. Estos debates nos permiten actualizar y retomar las ideas de Trotsky. Bueno, este libro se puede conseguir en la librería del IPS Karl Marx, en Riobamba 144, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.